Hola, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a comentar los aspectos fundamentales relacionados con los activos financieros de renta variable. El contenido que vamos a desarrollar en esta sesión corresponde con el contenido integrante de las unidades didácticas 6 y 7 que forman parte del tercer bloque de la asignatura, que versa sobre la renta variable. Vamos a comentar aspectos relacionados con los activos de renta variable individualmente considerados, con acciones, y aspectos relacionados con la formación de cartera formada por activos de renta variable, es decir, una cartera de acciones. El contenido de la sesión pues es el que aparece en la diapositiva. En primer lugar hablaremos de las ampliaciones de capital, centrándonos en las ampliaciones mediante emisión de nuevas acciones para comentar el efecto de dilución y el valor teórico de los derechos de suscripción preferente. A continuación pasaremos a ver la rentabilidad y el riesgo de una acción individualmente considerada y a continuación entraremos a valorar las carteras de renta variable, que es un conjunto, una cartera formada por un conjunto de activos de estas características, un conjunto de acciones. Nos referiremos a la diversificación como una técnica recomendable a la hora de formar o constituir carteras de renta variable. Finalmente nos referiremos a la rentabilidad y al riesgo de la cartera. En primer lugar, quería recordar qué es un activo financiero. Ya sabéis que un activo financiero es un producto, es un instrumento financiero en virtud del cual un emisor que necesita financiación emite unos activos, un producto que será adquirido por inversores que tienen excedentes de fondo y lo ceden al emisor a cambio de la recepción de una rentabilidad. Ya sabéis que emisores e inversores pueden ser particulares o empresas, tanto públicas como privadas, y que los activos o productos financieros emitidos por tanto empresas públicas o entidades públicas como privadas pueden ser de renta fija o de renta variable. Los activos de renta fija los hemos estudiado en las sesiones anteriores y ya sabéis que pueden ser de naturaleza privada, pagares de empresa, bonos y obligaciones privados, o de naturaleza pública, letras del Tesoro, bonos u obligaciones del Estado. En el caso de la renta variable nos estamos refiriendo a acciones, que es lo que comentaremos en esta sesión. Ya sabéis también que son tres las características o los principios o criterios fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un determinado producto de inversión, un determinado activo financiero, que es la liquidez, el riesgo y la rentabilidad. Diferencia fundamental entre activos de renta fija y activos de renta variable. La diferencia fundamental radica en que cuando adquirimos un activo de renta fija, conocemos a priori cuál es el calendario futuro de flujos derivado de mi inversión, conocemos la fecha de vencimiento de la inversión y el valor de reembolso, el importe que obtendremos en la fecha de vencimiento de la misma. En el caso de la renta variable, de las acciones, nosotros adquirimos esos activos financieros, nos convertimos en propietarios de una determinada empresa y desconocemos cuáles serán los flujos futuros derivados de mi inversión y, por supuesto, la acción no tiene una fecha de vencimiento en la cual se nos reembolse un determinado importe. Todo esto dependerá de cuál sea mi horizonte temporal de inversión y en el momento en que queramos desinvertir iremos al mercado y venderemos. Por tanto, activo de renta fija, tenemos la seguridad o se fija en el propio activo cuál es la periodicidad de los flujos derivados de la inversión. Generalmente los activos de renta fija ofrecen un interés periódico en forma de cupón y conocemos la fecha de amortización o vencimiento del título, en la cual obtendremos el reembolso de la cantidad escriturada. Recordad que en el caso de la renta fija pública las características son tasadas, su valor nominal es de 1.000 euros y se amortizan a la par, por lo tanto, en la fecha de vencimiento tendremos como valor de reembolso un importe de 1.000 euros. En el caso de las acciones, como comentaba, nos convertimos en propietarios de la sociedad y la rentabilidad o el rendimiento o los flujos futuros derivados de la inversión variarán, de ahí lo de renta variable, variarán en función de cuál sea el resultado derivado de la empresa y que la Junta General de Accionistas, en este caso, decida que parte del resultado positivo de los beneficios de la empresa los va a repartir en forma de dividendo a los accionistas. En ese caso, obtendríamos un rendimiento intermedio de nuestra inversión. Mientras que la renta fija teníamos una fecha de amortización o vencimiento de la inversión en la cual se producía el reembolso, en el caso de la renta variable no existe una fecha de vencimiento de las acciones, dependerá de cuál sea nuestro horizonte de inversión, como comentaba, y en ese momento acudiremos al mercado a venderla. En el caso de la renta fija conocemos cuál será el importe del reembolso, que será la cantidad escriturada en la emisión, mientras que en el caso de la renta variable pues dependerá de cuál sea la cotización o el precio de las acciones en el mercado en la fecha en que nosotros decidamos venderlas.
Principios básicos a la hora de acometer una inversión, pues como comentábamos, son la rentabilidad, la liquidez y el riesgo. La rentabilidad no es más que la ganancia o el rendimiento que genera una inversión durante un plazo de tiempo determinado. La liquidez es la facilidad con la que podríamos convertir nuestra inversión en dinero líquido, o lo que es lo mismo, la facilidad con la que podemos acudir a un determinado mercado y vender nuestros activos. ¿Cuáles son los activos más líquidos? Los que son negociados en un mercado secundario. Bastará con que demos la opción de venta para que se convierta nuestra inversión en dinero líquido, obviamente dependiendo de cuál sea el precio en el mercado o la cotización en el mercado en ese momento. Y el riesgo, que está asociado con la probabilidad de que suframos una pérdida como consecuencia de la incertidumbre sobre los resultados esperados. Hemos hablado en sesiones anteriores del riesgo asociado a variaciones en los tipos de interés y riesgo asociado al precio de los activos, tanto de renta fija como de renta variable. Cada producto, cada activo financiero va a ser una mezcla de rentabilidad, liquidez y riesgo, de estas tres variables. Y obviamente la inversión ideal será la que maximice la rentabilidad, tenga liquidez absoluta y no presente ningún nivel de riesgo o riesgo nulo. Bien, vamos a entrar en el primer apartado relacionado con las ampliaciones de capital. Ya sabéis que por ampliación de capital se entiende todo incremento en el capital social de una empresa. Este incremento puede ser el resultado de aportación de nuevos fondos a la sociedad. Esto se puede hacer mediante la emisión de nuevas acciones o bien incrementando el valor nominal de las acciones antiguas o mediante la capitalización de reservas, en cuyo caso no entrarían nuevos fondos a la sociedad, sino que se produciría un trasvase de partidas integrantes del patrimonio neto. Tenemos un importe en concepto de reservas dentro de nuestro patrimonio neto que se transfiere o se trasvasa a la cuenta de capital social y de este modo incrementaríamos el capital de la sociedad. Vamos a centrarnos en el caso de la emisión de nuevas acciones, que es el que presenta la o en relación con la cual se genera el efecto dilución que comentaremos y se determina el valor teórico de los derechos de suscripción. En el caso de emisión de nuevas acciones, generalmente para hacer más atractivas las nuevas acciones ante los inversores, lo que se hacen es que se emiten a un precio inferior al valor de mercado o cotización de las acciones antiguas. Cuando esto ocurre, cuando aumentamos el número de acciones sin que el valor total de la empresa aumente en la misma proporción, esto ocurre lógicamente cuando emitimos nuevas acciones por debajo de su valor de mercado o cotización, hace que el valor de las acciones antiguas disminuya. Esto es lo que se denomina el efecto dilución. Si tenemos 1 millón de acciones, emitimos otro millón de acciones, pasamos a tener una sociedad constituida por 2 millones de acciones. El valor total de la sociedad se va a distribuir entre los 2 millones de acciones de forma proporcional, siempre y cuando las acciones tengan el mismo valor nominal y presenten los mismos derechos. Obviamente, si teníamos 1 millón de acciones valoradas en 12 y emitimos 1 millón de acciones a un valor de emisión de 10, el resultado final serán 2 millones de acciones a las cuales le corresponde o se les atribuye un valor en la empresa de 11. Por lo tanto, los accionistas antiguos tenían 1 millón de acciones valoradas en 12 y pasan a tener 1 millón de acciones valoradas en 11. El efecto dilución, la pérdida de valor de las acciones antiguas como consecuencia de la emisión de nuevas acciones a un valor o precio de emisión inferior a la cotización de las acciones antiguas, es esa pérdida de valor de 1 euro respecto del valor que tenían las acciones antes de la emisión de las nuevas. La dilución, por tanto, va a depender del precio de emisión de las acciones nuevas y será mayor el efecto dilución o esa pérdida de valor de las acciones antiguas cuanto mayor sea la diferencia entre el precio de cotización de las acciones antiguas y el valor de emisión de las nuevas. Bien, el valor teórico del derecho de suscripción preferente de acciones permite cuantificar la pérdida que sufre la cotización de un título antiguo como consecuencia de la emisión de nuevas acciones a un precio o valor inferior al valor de mercado o cotización de las acciones antiguas. Por lo tanto, el valor teórico del derecho de suscripción lo que hace es valorar el efecto dilución derivado de esta nueva emisión de acciones a un precio o valor de emisión inferior a la cotización de las acciones antiguas. Vamos a ver para ello un ejemplo en el que se establece que la sociedad ampliada, que está constituida por 400.000 acciones de 1 euro de nominal, anuncia una ampliación de capital a la par, es decir, por 1 euro de valor de emisión, siendo la proporción de una acción nueva por cada 4 antiguas con un nominal de 1 euro cada una. Por lo tanto, se van a emitir una acción nueva por cada 4 antiguas y tenemos 400.000 acciones
antiguas se emitirán 100.000 acciones nuevas. La cotización en bolsa de las acciones antes de la ampliación era del 140%, o lo que es lo mismo, 1,40 €. Se desea conocer el efecto dilución derivado de la ampliación de capital y el valor teórico de los derechos de suscripción preferentes. Bien, acciones antiguas, como comentábamos, 400.000, valor de las acciones antiguas 400.000 al 140% de su valor nominal, a 1,40 igual a 560.000 euros. Acciones nuevas emitidas, una por cada 4, por lo tanto 400.000 entre 4, 100.000 acciones nuevas. Valor de emisión a la par, pues 100.000 acciones por 1 euro, 100.000 euros. Por lo tanto, valor después de la ampliación, 660.000 euros. Los 560.000 euros a los que estaban valoradas las 400.000 acciones antiguas que cotizaban a 1,40, más 100.000 euros, que son las 100.000 acciones nuevas que aportan 1 euro de valor de emisión. Número de acciones después de la ampliación, 500.000 acciones, las 400.000 antiguas más las 100.000 nuevas. Valor por acción después de la ampliación, pues los 660.000 euros de valor de la empresa dividido entre las 500.000 acciones totales, 400.000 antiguas más las 100.000 nuevas. Valor después de la ampliación por acción, por tanto, de 1,32 euros. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que se ha producido una pérdida de valor de las acciones antiguas, que han descendido de 1,40 a 1,32 euros por acción. Esto es el efecto dilución, la pérdida de valor de las acciones antiguas, en este caso de 8 céntimos, 0,08 euros por acción. Y esto tiene su origen en que se han emitido 100.000 nuevas acciones a un valor de emisión inferior a la cotización de las acciones antiguas. Acciones antiguas cotizaban a 1,40, acciones nuevas se emiten a 1 euro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Distribuir el valor de la empresa entre el número total de acciones. El resultado es que los accionistas antiguos han perdido 8 céntimos en el valor que tenía atribuidas sus acciones respecto del valor de la empresa, y los accionistas nuevos pasan a tener acciones que les han costado 1 euro valoradas en 1,32. A continuación, lo que vamos a hacer es calcular el valor teórico de los derechos. El valor teórico de los derechos, que es la cuantificación del efecto dilución, por lo tanto vamos a obtener exactamente el mismo importe de esos 8 céntimos que acabamos de ver que correspondían con la pérdida de valor o el efecto dilución de las acciones antiguas. El valor teórico de los derechos se obtiene por diferencia entre la cotización al inicio de la ampliación, lo que se denomina la cotización ex ante, y la cotización media una vez concluida la operación, es decir, después de la ampliación, o lo que es lo mismo, la cotización ex post. 400.000 acciones antiguas tienen un valor de 400.000 por 1,40, 560, 100.000 acciones nuevas tienen un valor de 100.000 por 1, que es su valor de emisión 100.000, valor total después de la ampliación 660.000. Cotización de las acciones antes de la ampliación, cotización ex ante, 1,40 euros. Valor de una acción después de la ampliación, como acabamos de ver, los 660.000 euros entre las 500.000 acciones, 1,32, que sería el valor ex post, valor teórico del derecho, 8 céntimos por equivalente a la pérdida por acción y equivalente al valor del teórico del derecho de suscripción. El mismo importe exactamente hubiésemos obtenido aplicando la formulita del valor teórico del derecho de suscripción, que no es más que multiplicar el número de acciones nuevas por la diferencia entre la cotización de las antiguas menos el valor de emisión de las acciones nuevas dividido entre el número de acciones antiguas más el número de acciones nuevas. En este caso está todo en tanto por uno, 4 acciones antiguas por cada una nueva, serían 400.000 entre 100.000 si quisiéramos hacerlo en valores totales. Valor teórico del derecho de suscripción exactamente igual, 8 céntimos por derecho. Por tanto, el valor teórico del derecho no es más que la cuantificación o la valoración del efecto dilución. Estamos hablando de dos conceptos que se refieren exactamente a lo mismo. Rentabilidad de una acción. Toda inversión, como comentábamos, viene determinada por 3 variables: rentabilidad, riesgo y liquidez, y 2 de ellas son los parámetros fundamentales que dependen del inversor, que es la rentabilidad y el riesgo. ¿Por qué eliminamos la liquidez? Porque eso no está en manos del inversor. Va a depender de cuál sea el tipo de activo y si éste está negociado en un mercado secundario o no. Si adquirimos un activo que no está negociado en un mercado secundario, pues ya sabemos que va a ser un activo menos líquido que el que lo esté. Lo que va a depender o lo que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de elegir un determinado producto son la rentabilidad y el riesgo. De forma que cuanto mayor sea el riesgo, mayor será la rentabilidad que exijamos para una determinada inversión, y al contrario, cuando se asume un menor riesgo, se ofrece una menor rentabilidad.
La rentabilidad de un activo de renta variable, de una acción, solo se va a poder conocer con exactitud a posteriori. Obviamente, si pudiésemos conocer a priori rentabilidad y riesgo de un determinado activo, de una determinada inversión, pues sería bien sencillo el obtener beneficio. ¿Cuándo vamos a conocer, por tanto, la rentabilidad? Cuando conocemos la cotización o el precio de los activos de renta variable de las acciones. A comienzo del periodo, cuando nosotros nos planteamos realizar una determinada inversión, la rentabilidad no la vamos a poder conocer más que en términos de probabilidad. Para poder conocer la rentabilidad en términos de probabilidad vamos a utilizar los datos históricos sobre la evolución de los precios de la acción que fuere. Y estos datos históricos nos van a permitir hacer una estimación sobre cuál será la rentabilidad futura, la rentabilidad esperada de una determinada acción, de un determinado activo de renta variable en este caso. Conocida la cotización de los títulos, vamos a calcular la rentabilidad esperada como media ponderada de las rentabilidades registradas cada año. No es más que calcular la rentabilidad de cada periodo y, según el número de observaciones, calcular una rentabilidad media ponderada. El riesgo de una acción, por su parte, es la probabilidad de que los rendimientos generados por una inversión sean diferentes a los inicialmente previstos. Es decir, que se produzca una desviación respecto de la rentabilidad que nosotros esperábamos. Se puede definir el riesgo como la variabilidad de los rendimientos respecto de su valor medio esperado. Si la rentabilidad obtenida por un determinado activo coincidiese con la rentabilidad esperada, en este caso el riesgo sería cero. O lo que es lo mismo, nosotros esperamos obtener un 5% de un determinado activo y la rentabilidad que ofrece y que realmente esperemos es del 5%, no se ha producido ninguna variación respecto de esa rentabilidad, por lo tanto el riesgo sería cero. Conoceríamos con exactitud cuál es la rentabilidad derivada de nuestra inversión. Pero si existe una alta probabilidad de que la rentabilidad obtenida se desvíe significativamente de la rentabilidad media esperada, entonces en ese caso el riesgo será elevado. La medida estadística que se utiliza para medir el riesgo en los mercados financieros es la desviación típica. Esto es un concepto, una herramienta estadística que ya sabéis que es la raíz cuadrada del promedio de las desviaciones al cuadrado de cada rendimiento observado con respecto a la media de todos ellos. Por tanto, riesgo, posibilidad o probabilidad de que se produzcan variaciones o desviaciones respecto de la rentabilidad esperada de una determinada inversión. Mayor será el riesgo cuanto más posibilidades existan de que se produzcan esas variaciones. Menor será el riesgo cuanto menor probabilidad de que se produzcan variaciones respecto del valor medio exista. Cuanto menor sea la desviación típica, por tanto, más concentrada, menos dispersa estará su rentabilidad respecto a su media y en consecuencia menos riesgo tendrá la inversión. La desviación típica ya sabéis que es una medida de la dispersión de las observaciones o los valores observados respecto al valor medio de los mismos. Cuanto mayor dispersión, más riesgo, más posibilidad de que la rentabilidad real obtenida se aleje de la rentabilidad media. Cuanto menor dispersión, menos riesgo, es decir, menores posibilidades de que la rentabilidad real obtenida se aleje de ese valor medio que será la rentabilidad esperada para nuestra inversión. El riesgo se mide, por tanto, como la desviación típica, que es la raíz de las diferencias de cada observación respecto de su media al cuadrado y dividido por el número de observaciones, que en este caso será el número de cotizaciones o precios que introduzcamos en nuestra fórmula. La rentabilidad esperada y el riesgo de un determinado activo de renta variable de una acción se van a relacionar a través del denominado coeficiente de variación. ¿Qué es lo que mide el coeficiente de variación? El nivel relativo de riesgo, o lo que es lo mismo, los puntos de riesgo asociado por cada punto o unidad de rendimiento. El coeficiente de variación no es más que el cociente entre el riesgo total de un determinado activo financiero y la rentabilidad media. ¿Qué activos van a ser preferibles? Pues aquellos cuyo coeficiente de variación sea menor, es decir, aquellos que presenten un menor nivel relativo de riesgo o menores puntos, menor riesgo asociado por cada unidad o punto de rendimiento o rentabilidad esperada de la inversión. Vamos a ver estos conceptos a través de un ejemplo. Se dispone de la siguiente información relacionada con la cotización de dos acciones, la acción A y la acción B, durante 4 años. Fijaos que lo que nos están dando es la cotización de ambas acciones en el año 1, en el año 2, en el año 3 y en el año 4. Obviamente esto lo realizamos así a efectos didácticos en una asignatura de grado con el objetivo de que veáis cuál sería
el cálculo, en este caso, de las herramientas estadísticas que nos permiten hacer una estimación de la rentabilidad y el riesgo. En la realidad, nadie calcula la rentabilidad esperada de una acción y el riesgo asociado a la misma con observaciones de cotización anual de los títulos. Obviamente, cuanto mayor sea la información, cuanto mayor sean los datos, la serie histórica de observaciones de cotización de una acción que se introduzcan para el cálculo de la rentabilidad esperada y el riesgo, mayor será la aproximación o mejor será la aproximación que realicemos. En la realidad, pues se utilizan software informáticos que van captando las variaciones en la cotización, no solo cada día, sino incluso dentro de cada sesión bursátil, es decir, variaciones que se van produciendo intradía. Todos esos datos, toda esa serie histórica registrada, realiza el cálculo que haremos nosotros, pero en lugar de esta forma tan básica o rudimentaria con 4 observaciones, pues introduciendo miles o millones de observaciones y por tanto obteniendo una aproximación o una estimación sobre la rentabilidad esperada y el riesgo mucho más fiable que la que haremos nosotros. Pero en definitiva, la herramienta estadística que hay detrás no es más que rentabilidad como medida como rentabilidad esperada y riesgo medido como desviación típica de las distintas observaciones de la cotización respecto de la rentabilidad media del activo. Se desea conocer, en relación con estas dos acciones, la rentabilidad esperada y el riesgo asociado a cada título y, en segundo lugar, cuál de las dos acciones sería preferible en base a su nivel relativo de riesgo. Pues bien, en primer lugar, la rentabilidad se calcula como diferencia, en este caso rentabilidad interanual, porque son observaciones anuales. En la realidad, pues sería como diferencia, incremento o disminución que se produce en cada una de las observaciones, que, como digo, pueden ser diarias o incluso variaciones intradía. Sería cotización del año 2 menos cotización del año 1 dividido entre la cotización del año 1 multiplicado por 100 y obtendríamos la variación interanual que se ha producido desde la observación o la cotización del año 1 al año 2, que sería un incremento del 2,5%, que es lo que representa el paso de una cotización de 10 a 10,25. Y así sucesivamente. Entre el segundo y el tercer año se produce un incremento de la cotización de 1,76%, el tercer año de 1,29% aproximadamente. En relación con la acción B hacemos lo mismo, del año 1 al 2 incremento del 8%, del año 2 al 3 incremento del 10,031%, del año 3 al 4 disminución del 4,979%. Pues bien, con este cálculo de la rentabilidad interanual, que repito, en la realidad no se calcularía una rentabilidad interanual, sino que se reduciría el periodo de tiempo que media entre cada una de las observaciones para mejorar nuestra estimación, se calcula la rentabilidad media, que no es más que la suma de las rentabilidades dividido entre el número de observaciones, en este caso 3 observaciones anuales, y obtenemos una rentabilidad media para la acción A de 1,515%, en el caso de la acción B del 4,351%. Riesgo de la acción A, desviación típica, cada una de las rentabilidades de las observaciones respecto de su media al cuadrado, dividido entre 3 y obtenemos una desviación típica, un riesgo asociado a la acción A del 0,919%, desviación típica de la acción B 6,649%. Por tanto, tenemos una acción A que ofrece una rentabilidad de 1,515% y un riesgo de 0,919%, una acción B que presenta una rentabilidad esperada, una rentabilidad media del 4,351% y un riesgo del 6,649%. En base a los criterios que acabamos de comentar de exigir mayor rentabilidad y menor riesgo, en base a la rentabilidad sería preferible la opción B, ofrece una rentabilidad del 4,35 frente a la opción A del 1,51. Según el riesgo, preferiríamos la opción A, presenta un riesgo del 0,91 frente a un riesgo del 6,65% que presenta la acción B. Para poder decidir entre cuál de ellas nos decantaríamos, aplicamos el coeficiente de variación que mide el nivel relativo de riesgo, o lo que es lo mismo, los puntos de riesgo asociados por cada punto de rentabilidad. En el caso de la acción A, sería el riesgo dividido entre la rentabilidad media, su riesgo relativo sería de 0,6066%, coeficiente de variación de la acción B, 1,528%. Por lo tanto, en base a su nivel relativo de riesgo, elegiríamos la acción A.
que presenta un menor riesgo asociado por cada punto de rentabilidad. Y estos son los criterios teóricos que se utilizan para determinar en este caso cuál de las dos acciones sería preferible en base a su nivel relativo de riesgo. En la realidad, pues lógicamente, cada inversor parte de sus preferencias, parte de su aversión al riesgo, y puede haber una persona que diga: yo asumo un riesgo del 6,65% a cambio de poder obtener una rentabilidad del 4,35%, en lugar de quedarme con la acción A porque presenta un menor riesgo relativo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto no es más que la teoría, y en la práctica, pues la teoría se utiliza para realizar estimaciones y valoraciones, pero luego hay un componente subjetivo que depende de cada uno de los inversores. Por lo tanto, en base al nivel relativo de riesgo, sería preferible la acción A. Un inversor que tuviese poca aversión al riesgo, en lugar de decantarse por la acción que presenta un menor riesgo relativo, pues se decantaría a lo mejor por la que presenta una mayor rentabilidad. Cartera de renta variable. Hemos visto rentabilidad, riesgo y coeficiente de variación como criterio para seleccionar dos acciones según su nivel relativo de riesgo, y rentabilidad y riesgo asociado a una acción individualmente considerada. Vamos a hacer lo mismo en relación con una cartera de renta variable. ¿Qué es una cartera de renta variable? Pues un conjunto o una cesta de títulos de activos de estas características, un conjunto de acciones. El rendimiento en activos de renta variable, en acciones, se obtendrá vía dividendos, como comentábamos. Igual que en la renta fija obtenemos los rendimientos vía cupón periódico, en el caso de las acciones pues dependerá de cuál sea la política de reparto de dividendos de la empresa en caso de que ésta obtenga beneficio. O bien a través de los precios. Es decir, en el momento en que vamos al mercado a vender las acciones, si hemos comprado a 10 y vendemos a 15, pues estamos obteniendo un rendimiento por haber realizado una venta a un precio mayor al que compramos. Si compramos a 10 y vendemos a 5, pues lo que estaríamos obteniendo en ese caso sería una pérdida. Al constituir una cartera de títulos de renta variable, es aconsejable, esto lo dice la teoría y en la práctica ahora veremos por qué es recomendable que se aplique, adquirir títulos de distintas entidades con el fin de que una posible situación de pérdidas en una entidad sea compensada con la bonanza económica de otra. Este objetivo se consigue mediante la diversificación. Esto no es más que llevar los huevos en distinta cesta. Por aquello de que si llevamos todos los huevos en una cesta y tropezamos y se nos cae la cesta, tenemos el riesgo de que se nos rompan todos los huevos. Si llevamos los huevos distribuidos en dos cestas, pues a lo mejor tenemos la suerte de que tropezamos, se nos cae una cesta, pero salvamos la otra. Esto sería lo que hay detrás de la diversificación. El objetivo de la diversificación es reducir el riesgo de la cartera por debajo del riesgo medio de los activos que la componen. Para ello haremos uso de la correlación entre los títulos. Se trata de que la correlación o covarianza de los valores que seleccionemos sea lo más bajo posible, y de esta forma el grado de variación conjunta de cada parte de valores sea pequeña, logrando así una disminución del riesgo de la cartera sin disminuir por ello su rentabilidad. La correlación o covarianza entre acciones mide el grado de relación que existe entre uno y otro, y es preferible que exista un menor grado de relación entre ellos. ¿Cuál es el objetivo? Que en caso de que uno de los títulos reduzca su valor, pueda verse compensado por un incremento en el valor del otro. Vamos a ver a continuación, con acciones de la bolsa española, un ejemplo de cartera más diversificada que otra. Y lo que hay detrás de esto es títulos, acciones que están más o menos correlacionadas, cuyas variaciones está más o menos relacionado entre sí. La diversificación, esta técnica de no meter todos los huevos en la misma cesta, lo que hace es reducir el riesgo, no lo elimina completamente. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de riesgo. Un riesgo específico que afecta a un valor determinado como consecuencia de sus características particulares. Este es el riesgo que es diversificable. Un riesgo específico sería el riesgo asociado al sector financiero, que va a afectar a las entidades del sector financiero. Recientemente hemos sufrido una crisis relacionada con el sector financiero que ha provocado la caída de la cotización de acciones relacionadas con entidades del sector financiero. Pues el riesgo específico sería riesgo asociado a entidades del sector financiero, riesgo asociado a entidades del sector de la construcción, riesgo asociado a entidades del sector energético, es decir, riesgos que son propios de un determinado sector, de una determinada familia de acciones.
Y luego existe el riesgo de mercado, que es un riesgo que afecta al mercado en su conjunto y que no viene determinado por factores externos como por factores externos como la situación económica general o la estabilidad política. Este riesgo no se puede reducir mediante la diversificación. Riesgo específico, hemos dicho, pues riesgo asociado al sector financiero, al sector de la construcción, al sector energético. El riesgo de mercado es un riesgo que afecta a todo el mercado bursátil en su conjunto y este no se puede reducir mediante la diversificación. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a cuestiones políticas que generan cierta inestabilidad y que hacen que los inversores huyan de los valores españoles. Esto lo hemos vivido también recientemente en nuestro país, cuando se producen situaciones de incertidumbre en el gobierno central o situaciones de incertidumbre en una determinada comunidad autónoma. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la cotización de las acciones de las empresas españolas cae, y cae en su conjunto. No hay unas acciones que caigan y otras que no, se produce una caída generalizada de la cotización de las acciones. Generalmente se muestra a través de una caída del IBEX 35, que es el índice que recoge la cotización de los valores con mayor grado de negociación en nuestro mercado bursátil. Por lo tanto, riesgo específico es el que podemos reducir a través de la diversificación. Riesgo de mercado no es diversificable, es un riesgo que va a afectar a los activos de renta variable, a las acciones, independientemente de cuál sea su naturaleza. Ejemplo de dos carteras. La primera de ellas es una cartera más diversificada, la segunda de ellas es una cartera menos diversificada. Aún así, existiría una cartera menos diversificada todavía. Supongamos que disponemos de 100.000 euros para invertir en acciones. Tenemos varias posibilidades. Invertir los 100.000 euros en acciones del BBVA. Esta cartera diversificada no tiene nada. Metemos todos los huevos en la misma cesta. Dependemos de que el valor del BBVA ascienda. Si disminuye, pues entraremos en pérdidas. Podemos hacer una cartera más diversificada solo con acciones del sector financiero. 50.000 euros en BBVA, 50.000 euros en Santander. De este modo, bueno, pues puede ser que el BBV, por el motivo que sea, baje su cotización y a lo mejor el Santander, por otros motivos distintos, incrementa la suya. Podemos hacerla más diversificada todavía solo mediante acciones del sector financiero. 20.000 euros BBV, 20.000 Santander, 20.000 Bankinter, 20.000 Bankia y 20.000 en CaixaBank. Esto sería una cartera solo formada por activos del sector financiero, pero más diversificada, lógicamente, que solo adquirir BBV y Santander y, por supuesto, que adquirir solamente BBV. Pues bien, una cartera más diversificada todavía sería aquella en la que metemos 20.000 euros en Repsol, que depende del sector energía, 20.000 euros en Inditex, que depende del sector textil, 20.000 euros en BBVA, que depende del sector financiero, 20.000 en Telefónica, telecomunicaciones, y 20.000 en Ferrovial, que sería construcción, infraestructuras. Por lo tanto, la diversificación consiste en invertir en valores que estén lo menos correlacionados posible, o lo menos relacionados posible, o que tengan que ver lo menos posible, con el objetivo de que si se produce una crisis financiera que pueda afectar al BBV, no tenga por qué afectar a sector energético, sector textil, sector telecomunicaciones. O al contrario, si se produce una crisis o alguna circunstancia relacionada con el sector textil, pues de repente se descubre que estas empresas contratan las materias primas en países donde se explota a los trabajadores, y esto genera pues una cierta tensión y un cierto malestar entre los inversores y hacen que desinviertan en estas entidades, y se produce una caída generalizada de la cotización de todas las empresas del sector textil, pues esto afectará, por ejemplo, a Inditex, pero no tiene por qué afectar a Repsol, a BBV, a Telefónica o a Ferrovial. Sin embargo, si tenemos una cartera formada por activos de entidades financieras y se produce una crisis financiera como la que sufrimos hace algunos años en nuestro país y se tiene que producir el famoso rescate bancario y demás, pues se va a producir una caída generalizada en la cotización de las entidades del sector financiero. Lógicamente, unas presentarán o serán más sensibles a esas caídas que otras, porque también dependerá de la solvencia de la entidad, del tipo de negocio, de cómo lo tengan estructurado y demás. Pero es posible que en caso de crisis financiera, si yo tengo toda mi inversión en empresas del sector financiero, obtengamos pérdidas o se produzca una caída en el valor de mi cartera, mientras que si yo tengo la cartera diversificada, es posible que las pérdidas que se produzcan en entidades del sector financiero puedan verse compensadas por incremento en el sector de infraestructuras y construcción, el sector textil y demás. ¿De acuerdo? Por lo tanto,
Este concepto de la diversificación lo que tiene detrás es la correlación, herramienta estadística que utilizaremos para medir la relación, cuánto de parentesco tienen unas acciones con otras. Y una cartera estará más diversificada cuanto menor sea la correlación existente entre los activos o las acciones que la integran. La rentabilidad de una cartera de acciones será la rentabilidad como suma de la rentabilidad de los activos que la componen, ponderados lógicamente por el peso que cada elemento tiene en la cartera. Si yo tengo acciones de Telefónica que tienen una rentabilidad de 10 y tengo el 60% de mi cartera formada por acciones de Telefónica y tengo acciones de Inditex con una rentabilidad del 15 y el 40% de mi cartera, la rentabilidad de la cartera será la rentabilidad ponderada de estos activos, es decir, 0,60 por el 10% de rentabilidad que ofrecen las acciones de Telefónica más 0,40 al 40% por el 15% que representan las acciones de Inditex. El riesgo de una cartera, por su parte, no se va a determinar sumando el riesgo individual de los activos que la componen ponderados. Es decir, esta suma ponderada que hemos utilizado para la rentabilidad no será aplicable para el riesgo. Para conocer el riesgo global hay que considerar la correlación entre los diferentes activos que la componen. El coeficiente de correlación, que se denota con la letra ρ, determina la fortaleza en la relación o la fortaleza de la relación entre la evolución de dos variables, en este caso de la cotización de dos acciones. Una correlación positiva implica que ambas variables evolucionan en el mismo sentido, una correlación negativa implica que ambas variables evolucionarían en sentido contrario. Una subida en la cotización de una provocaría una disminución en la cotización de la otra. Por lo tanto, rentabilidad de la cartera, rentabilidad ponderada de los activos de las acciones que la integran. Riesgo de la cartera no se calculará como riesgo ponderado según las acciones que la integren. Hay que tener en cuenta la correlación, la mayor o menor relación existente en la evolución de precios de uno y otro activo, de una u otra acción. Para ello vamos a ver el tercer ejemplo de esta sesión, en el que tenemos una cartera formada por dos valores, acciones de A y acciones de B, que durante los 4 últimos años han presentado las siguientes cotizaciones a final del ejercicio. La tabla es exactamente la misma que hemos visto en el ejemplo 2 para no tener que volver a calcular rentabilidad de cada título y riesgo de cada uno de ellos, y en este caso se desea conocer la rentabilidad esperada y el riesgo total de la cartera, teniendo en cuenta que el 70% de la cartera está integrada por acciones de la sociedad A y el 30% restante por acciones de la sociedad B. Bien, lo primero que haríamos es calcular la rentabilidad interanual, la variación que se produce en las observaciones, las distintas observaciones de cada una de las acciones, calcular su rentabilidad media y su riesgo asociado de cada una de las acciones. Esto es idéntico a lo que hemos hecho en el ejemplo 2. A continuación, calcularíamos rentabilidad esperada o rentabilidad media de la cartera. Pues esta es la rentabilidad ponderada según el peso de cada uno de las acciones. El 70% son acciones de la sociedad que presenta una rentabilidad media del 1,51-5%, el 30% acciones de la sociedad B que presenta una rentabilidad media del 4,35-1%. Por lo tanto, rentabilidad esperada o rentabilidad media de la cartera del 2,366%. Riesgo total de la cartera teniendo en cuenta la correlación que existe entre ambos valores. Pues bien, en este caso tendremos que calcular la correlación, la relación que existe entre la evolución de precios de uno y otro activos. Ya sabéis que el riesgo de una cartera formada por n títulos es la desviación típica de la misma. Para una cartera compuesta por dos valores, pues el riesgo de la cartera es esta formulita que todos conocéis y que no habrá más que sustituir los valores según cuál sea la composición de la cartera. En este caso, lo primero que tenemos que determinar es la correlación entre ambos títulos. La correlación ρ, ya sabéis que es la covarianza entre las acciones de un tipo y de otro, las acciones del tipo 1 y del tipo 2, o las acciones de A y las acciones de B, dividido entre el riesgo de A y el riesgo de B, o el riesgo de 1 y el riesgo de 2. Pues bien, la covarianza, ya sabéis cómo se determina, es la diferencia entre cada precio y entre cada rentabilidad obtenida por cada observación y la media multiplicada por la rentabilidad, la diferencia entre la rentabilidad interanual en este caso y su media del otro título. En este caso pues sería acción de A,
acción de B, dividido entre las 3 observaciones interanuales que hemos valorado en este caso. Se obtiene una covarianza entre 1 y 2 o entre A y B del 0,0005470351667. Bien, consejo a la hora de determinar la covarianza es todo en tanto por 1. ¿De acuerdo? Es más fácil que cometáis errores si trabajáis en tanto por ciento. Cuando estamos multiplicando dos valores en tanto por ciento, estamos obteniendo un valor en tanto por 1000. Si no estamos teniendo en cuenta este hecho, pues puede que estemos obteniendo un resultado final que no se presente en las unidades que deseamos y pensemos que estamos obteniendo un valor en tanto por ciento y lo estemos obteniendo en tanto por 1000 o al contrario. Por lo tanto, mi consejo es siempre trabajar en tanto por 1 y así es más complicado que cometamos errores. Bien, el coeficiente de correlación, por tanto, será la covarianza entre ambos dividido entre el riesgo de uno y otro y obtenemos un coeficiente de correlación del 0,89 y 52,48, 0,875. A continuación, lo que hay que hacer es calcular el riesgo de la cartera sustituyendo los valores en la formulita y obtenemos un riesgo de la cartera teniendo en cuenta la correlación del 2,586%. Bien, si calculásemos el riesgo de la cartera como media ponderada del riesgo individual de los títulos sin tener en cuenta la correlación, ese riesgo ponderado sería el 70% de acciones de A por el riesgo de A más el 30% de acciones de B por el riesgo de B y hubiésemos obtenido un riesgo medio del 2,638%. Este riesgo es superior al que hemos obtenido determinando o teniendo en cuenta la correlación entre los títulos que integran la cartera. Esta disminución del riesgo de la cartera, teniendo en cuenta la correlación, tiene su origen en la diversificación, es decir, en que estamos adquiriendo títulos que presentan distinta naturaleza o distintas características. Os animo, si queréis, a que os planteéis ejercicios, os propongáis vosotros ejercicios en los que la correlación varíe o se produzca un menor grado de correlación. Fijaos que aquí hemos calculado una correlación del 0,89. La correlación está siempre entre menos 1 y 1. Una correlación positiva de 0,89 quiere decir que los títulos varían a la par de forma fuerte. Una correlación muy próxima a menos 1 querría decir que los títulos varían de forma inversa con una correlación fuerte. Esto se observa en la propia variación de los valores de la tabla. Fijaos, la acción A en el año 1, 10, en el año 2, 10,25. La acción B en el año 1, 12, en el año 2, 12,96. Se incrementa igualmente. Acción A del año 2 al año 3, incremento. Acción B del año 2 al año 3, incremento. Acción A del año 3 al año 4, incremento. Acción B del año 3 al año 4 se reduce. Es decir, tenemos correlación positiva, pero no es una correlación de 1 porque la variación que se produce no siempre es en la misma dirección. Es decir, tenemos 3 observaciones en las que se producen incrementos en ambas acciones, en las 3 observaciones de ambas acciones, y un periodo en el que una se incrementa poquito, de 10,43 a 10,46, y la otra registra una caída. Si pusiésemos o hiciésemos un mismo ejemplo con una acción que va incrementando su valor a medida que la otra lo reduce y en el que cuando una acción se reduce la otra se aumenta, veríamos que la correlación es negativa. En ese caso, el grado de parentesco, digamos, entre una y otra acción sería menor y el efecto derivado de esa menor correlación en el riesgo de la cartera se vería o se observaría de una forma mucho más clara. Por lo tanto, riesgo de la cartera hay que determinarlo teniendo en cuenta la correlación entre uno y otro título. Cuanto menos correlacionado estén los títulos, más diversificada estará la cartera y conseguiremos reducir mayormente el riesgo respecto de el riesgo medio calculado teniendo en cuenta el peso de cada una de las acciones en la cartera. Bien, hasta aquí el contenido de esta tercera sesión. Mucho ánimo con el estudio y recordad que estoy a vuestra disposición ante cualquier duda o consulta que os surja. Un saludo a todos.